Muy buen día a todos los amigos ciclofanáticos que nos ven desde cualquier parte del mundo. Hoy continuamos con nuestro especial Favoritos para ganar el Tour de Francia, en donde analizamos las posibilidades de cada uno de los ciclistas líderes de escuadra que han venido destacándose en las grandes vueltas y que están considerados como opcionados a llevarse la carrera. En el anterior video tuvimos como invitado a Steven Kruijswijk, y siguiendo con los hombres del Jumbo-Visma, hoy traemos al neerlandés Tom Dumoulin. Desde su debut en grandes vueltas en la Ronda Ibérica de 2012, Dumo ha participado en 10 de ellas, terminando el trazado en 5 ocasiones y abandonando en las otras 5, siendo su mejor resultado un triunfo en el Giro 2017 y subcampeón en Giro y Tour de 2018. Es recordada su participación en la Vuelta a España de 2015, cuando portaba la camiseta de líder, y en la etapa 20 se dio sus opciones de título tras un terrible ataque de los Astana en favor de Fabio Aru, quien a la postre sería el campeón. Entre sus mayores virtudes están la solidez en la contrarreloj. Es uno de los mejores exponentes de esta modalidad entre los ciclistas del World Tour. Ha sido campeón del mundo y medallista olímpico, y en cada una de las carreras aprovecha esta fortaleza para escalar posiciones en la general. Así ganó el Giro de Italia 2017 venciendo en la última etapa a Nairo Quintana, y complementa esa virtud sabiendo mantenerse en el grupo durante las etapas montañosas. Sin ser un escalador nato, Dumoulin tiene la inteligencia y fuerza mental para sostener las embestidas de sus contrincantes, y si tiene algo más lo usa para atacar en los últimos tramos. También es un hombre que tiene facilidad para aliarse con otros equipos, pues no es un secreto que en muchas carreras se ha visto beneficiado por el apoyo de compatriotas suyos que corren en otras escuadras y ven la causa nacional como propia. Después de varias temporadas en el Sunweb alemán, llega el Jumbo-Visma con la ilusión de seguir consiguiendo resultados y volver a tomar el estado de forma que lo llevó a brillar en el circuito. Si bien es cierto que tiene dos compañeros fuertes como Roglic y Kruijswijk para este Tour, Dumoulin ha declarado estar dispuesto a sacrificarse por el equipo y dar todo de él para que sea la escuadra la que se lleve el título. Aún así, sus características e historia en la carrera lo ponen como uno de los hombres que pueden aspirar al maillot amarillo, en caso tal que alguno de sus compañeros ceda y no pueda mantenerse en puestos de privilegio. Su debilidad principal es la falta de consistencia. Es de esos corredores que pueden hacer una etapa fenomenal y al día siguiente perder una minutada en una sola jornada. Lo ha mostrado en varias carreras e incluso perdió una Vuelta a España de esa manera. También son frecuentes sus constantes visitas al suelo, accidentes que lo han sacado de muchas carreras y que en este momento lo han tenido sin competencia. Su última participación oficial fue en junio de 2019 en el Criterium du Dauphiné, que tampoco logró terminar, y su estado de forma actual es totalmente incierto. Se espera que antes del Tour a manera de preparación, esté presente en el Tour de l'Ain y el Criterium du Dauphiné. Realmente va a estar muy difícil para Dumoulin ganar el Tour, y si quiere destacar tendrá que mantenerse en puestos privilegiados junto al bloque del Jumbo desde las primeras jornadas. Este año no tiene una cronoplana que lo favorezca, y la única que aparece es una cronoescalada en la penúltima jornada donde puede arrancar algunos segundos. A su favor está no tener la presión de otros años para ganar la carrera, y puede emerger desde la sombra viéndose como un plan B del Jumbo. Podría aprovechar el marcaje que muy seguramente se harán mutuamente el resto de candidatos y obtener algo de libertad. ¿Crees que Tom Dumoulin tiene opciones para ganar el Tour de Francia? Hazlo saber en la sección de comentarios. Si no has visto el análisis de todos los candidatos, te dejo un enlace a la serie en donde revisamos las posibilidades de cada uno. Para todos un gran abrazo.